Cordial saludo, queridos televidentes que están en este momento en la sintonía de Eclesia TV, nuevamente aquí en estos estudios para llegar hasta sus hogares con este nuevo programa que hace parte de la serie Enseñanzas sobre la doctrina social de la Iglesia. Después de los primeros encuentros en los que hemos reflexionado una serie de temas interesantes, como lo son todos, nuevamente aquí para dejarles algunas ideas, siempre en línea con lo que veníamos meditando y dejando puertas abiertas para nuevas reflexiones, para nuevos encuentros. Siempre me es muy placentero poder llegar hasta sus hogares, poder compartir con ustedes estas breves enseñanzas. En algunos programas se me ha ocurrido la idea de que voy a traer algún temita, alguna parábola, alguna pequeña historia, así no tenga mucha relación con el tema, pero que nos pueda servir también y nos pueda ayudar en la ambientación y nos dé algún mensaje. De todas maneras, estos programas son de reflexión y hay tantas cosas en la vida que lo ayudan a uno a reflexionar. Y se me ocurrió traer para este programa una parábola que segurísimo que la mayoría la conoce, porque está por ahí, eso no es de uno, eso lo encuentra uno en otras redes, en otras páginas, lo leyó en algún libro, se lo escuchó a alguien. No hay casi nada nuevo bajo el sol, uno lo que hace es ir replicando y se valiendo de cositas que encuentra y que uno sabe que son útiles. Entonces se me ocurrió hoy, para ambientar el programa y antes de entrar propiamente en el tema, traerles esta sencilla parábola que se llama la parábola del lápiz. Como les decía, seguramente que ya la conocen, pero bueno, vale la pena recordarla y puede ser que también alguno apenas la vaya a escuchar por primera vez. Dice así: un hacedor de lápices tomó un lápiz y justo antes de depositarlo en la caja le dio unos consejos. Creo que todos conocemos un lápiz. Le dijo: hay 5 cosas que debes saber antes de que seas enviado al mundo, o sea, antes de que vayas al comercio donde alguien te va a comprar. Siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo. Y estas son las 5 recomendaciones que le dio. Primero, siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en las manos de alguien más. Verdad lógica, cualquiera lo sabe. Un lápiz por sí solo no actúa, no trabaja. Necesita alguien que lo maneje. Segundo, experimentarás el dolor en algunas ocasiones cuando te saquen punta, pero será necesario para que seas cada vez un mejor lápiz. Un lápiz, cuando se lleva, hay que llevar también otro aparatico que se llama el sacapuntas o el rajalápiz, como lo queramos decir. Y si a ese lápiz no se le va sacando punta, pues llega un momento en que no sirve. Y si uno recuerda ese momento en el cual hemos sacado punta al lápiz, seguramente hemos sentido cómo cruje un poquitico, como si llorara, como si quejara. Eso le pasa al lápiz. Tercero, tendrás errores, pero por eso, en el otro extremo, en la otra punta, tendrás un borrador para corregirlos todos. Por lo general, el lápiz viene con una punta para tajar y sacar y poder escribir, en la otra un borrador. Y es más, hoy en día también, así como llevamos el lápiz y el sacapuntas, llevamos borradores, porque nos equivocamos. Cuarto, la parte más importante de ti es la que llevas dentro. Eso lo tenemos claro. La mina, como se llama, va por dentro. Hay que irla sacando a la luz. Hay que irle posibilitando que vaya dejando sus trazos, que vaya dejando sus huellas. Si no, imposible. Y esa es la parte más importante. Y quinto, en cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca.
No importan las circunstancias o las condiciones, debes continuar escribiendo. Un lápiz deja marca. Yo, por ejemplo, aquí estoy mirando ahí al frente de mi estudio un tablerito que está escrito con marcador, pero también se puede borrar, y dice guión Día de la Mujer, y luego dice Iglesia TV. Hubiera podido ser escrito con un lápiz y también borrarlo, pero ahí está la huella. El lápiz entró en su caja prometiendo recordar estas 5 cosas y con un propósito en su corazón, el de ser útil. Esta parábola, por sí sola, si no extraemos la enseñanza, si no la aplicamos a nuestra vida, pues se queda ahí. Ahora lo importante es que nos sintamos nosotros representados en ese lápiz. Podríamos nosotros ocupar el lugar del lápiz. Recordar estas 5 cosas. Ojalá para ser cada día mejor persona. Nos equivocamos, podemos corregir, pero ojalá por donde pasemos vayamos dejando huellas, y huellas que nos recuerden como excelentes personas. Bienvenidos al programa de este día, pequeña ambientación, ya les dije, diferente de la temática, pero que ilumina, que ilustra, que ayuda. En un minuto estamos entrando ya en el tema elegido para este programa, que viene en continuidad con el anterior. Muy bien, queridos televidentes, queridos escuchas de este programa. Si recuerdan, si hacemos un poco de memoria, en el programa anterior estuvimos viendo el tema sobre el cómo esta doctrina social de la Iglesia, todo este mensaje, toda esta enseñanza, pues nace del encuentro de la palabra de Dios o del Evangelio con la vida de los pobres, de comunidades, de pueblos marginados o necesitados. Y todo el programa anterior estuvimos desarrollando distintos textos del Antiguo Testamento, distintas citas bíblicas, y aplicándolas a las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Aclarábamos que si no fuera así, pues la doctrina social de la Iglesia no tendría mayor mérito, porque es que nuestro trabajo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Ese es nuestro texto guía. Esa es la obra que nosotros tenemos que estar consultando diariamente. Y cualquier dogma o enseñanza eclesial, aún la más profunda del magisterio, de los papas, de los obispos, tiene que tener algún fundamento bíblico para que de verdad tenga el sentido que debe tener. Por eso dedicamos todo ese programa a ver las citas y las enseñanzas del Antiguo Testamento que respaldan el contenido que luego se fue estructurando en la enseñanza social. Pues en línea con este programa vamos a continuar hoy, porque si allá vimos las del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver las enseñanzas propiamente de Jesús y además el cómo esas enseñanzas repercutieron en la comunidad naciente, en la iglesia del origen. Estamos con esto tratando de reafirmar una idea que venimos repitiendo desde el principio y que no podemos perder de vista. La doctrina social, la enseñanza social, como cuerpo tiene un origen. 1891, Rerum Novarum, se comienza a estructurar todo este cuerpo doctrinal. Pero he insistido y lo seguiré insistiendo para que no queden dudas. No significa que ahí empezó la enseñanza social o que ahí empezó la práctica social de la Iglesia. Siempre hubo mensajes sociales, siempre hubo práctica, pero un cuerpo doctrinal estructurado comienza allí. Esa es la gran diferencia. Seguir el mensaje de Jesús nos lleva al encuentro con el necesitado. Eso es más que claro. Jesús siempre se mostró de parte del más pobre, del más necesitado,
del sufriente, del enfermo, del marginado, del que era excluido. No nos olvidemos su actitud para con los leprosos, un sector que era totalmente marginado en su momento. No nos olvidemos de la confianza con que se acercaba y trataba a la mujer, algo que no estaba permitido tampoco en su cultura y en su momento, algo que en un maestro no se veía bien. No nos olvidemos la manera como acogía a los niños, cómo habló en favor de los niños, cómo recriminó a sus apóstoles en algún momento en que los estaban corrigiendo. No nos olvidemos las parábolas en las cuales tomó parte siempre en favor de ¿quién? Del que era marginado, excluido, del que no era tenido en cuenta. Si alguien vivió la enseñanza social o constituyó su vida y su ejemplo en un fundamento para esta enseñanza, fue Jesús. Baste leer solamente los evangelios. La vida de él. Más aún, comencemos por mirar dónde nació, cómo fueron sus primeros días, lo que tuvo que hacer su papá José, padre adoptivo, huir, escapar del peligro que se cernía sobre él por la decisión de Herodes, peregrinar, irse a buscar seguridad a otra parte. Jesús anuncia y practica en plenitud y con la entrega de la propia vida el amor a los pobres y el compromiso con los problemas sociales. Jesús se presenta en medio del pueblo para anunciar la buena nueva del reino de Dios. He sido enviado, dice el evangelista San Lucas en el capítulo 4, versículo 43. Aquí lo tengo muy cercano, ya lo vamos a leer porque es bueno que todo esto vaya quedando de verdad ratificado por el mensaje de la palabra. Aquí estamos ya en el versículo 42 comienza. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, para anunciar la buena nueva, para abrir los ojos al ciego, para liberar a los oprimidos, para decir a los pobres que Dios los ama. En el 4:16 de este mismo evangelista encontramos: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le presentaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. La tenía clara Jesús. Sabía que su mensaje era de salvación, que a eso había venido, a eso lo mandó el Padre, a salvar a la humanidad, a rescatar a ese hombre que había sido tentado por el maligno y que había caído en la tentación y había desviado el plan de Dios. Pero una salvación que incluía también lo humano, lo temporal. Esto también es una enseñanza para nosotros, que tantas veces hablamos de salvación y la proyectamos como a lo que nos va a pasar después de la muerte.
No, es que tengo que pensar, y a lo mejor yo como sacerdote llego a caer en la trampa de creer que lo único que le tengo que anunciar a los fieles, a la comunidad, es que se preocupe por su salvación después de la muerte, que entonces evite todo lo que sea el pecado mortal, todo lo que sea dañar su alma, su espíritu, y eso todo está bien. No estoy diciendo que no, y que eso no sea lo central de nuestra misión, tampoco lo estoy diciendo. Eso es lo central, velar por la salvación de nuestros fieles, de nuestras almas. La tarea evangelizadora apunta allá. Pero la salvación no hay que proyectarla únicamente hacia el más allá, hay que presentarla como una realidad que hay que ir construyendo desde aquí, que hay que ir experimentando desde aquí. Y si no, este mensaje de Jesús, pues no tendría ni mucho sentido. Para alguien que está viviendo situaciones de muchísima angustia, salvación es encontrar un mensaje de esperanza. Para alguien que está viviendo situación de total pobreza, que está quizá aguantando hambre con su esposa y sus hijos, salvación es que le llegue un mercadito a la casa. Para alguien que está en una actitud de depresión, en una situación de angustia, de dolor, no le encuentra sentido a su vida, salvación es encontrarse con alguien que le ayuda a recuperar ese sentido de la vida. Salvaciones temporales, obviamente, la salvación eterna es la otra, pero nosotros como iglesia y como evangelizadores tenemos que pensar en las dos realidades. Para estar con los marginados, con los marginadas, los niños, las niñas, dice San Marcos capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que nos dice este evangelista, porque como les decía, es muy bueno respaldar todo esto con la cita bíblica, y si alguno tiene por ahí la oportunidad, no sé, a lo mejor están viajando, están haciendo sus oficios y van escuchando el programa, pero en algún momento puede que tengan la oportunidad de tomar su Biblia y buscar allí en el capítulo 10. Dice ahí en el capítulo 10, versículo 1 de San Marcos. Jesús dejó aquel lugar, se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor, y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba, y le preguntaron, ¿puede un marido? Viene aquí todo el tema sobre el matrimonio. Más allá, más adelante, sobre todo a partir del versículo 13 de este mismo capítulo, está el tema de los niños. Algunas personas le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos lo reprendían, lo que mencioné atrás. Jesús al ver esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Recordemos algo que seguramente lo hemos escuchado muchas veces. Si esto aconteciera hoy, pues no tendría ningún mérito. Hoy los niños son muy reconocidos, son defendidos, hay muchas organizaciones que trabajan en favor de ellos, pero en ese entonces ni el niño, ni la mujer, ni la viuda tenían entidad, era como si no existieran. Eran desconocidos, su presencia era molesta, no había que permitirles mucho espacio. Jesús vino para acoger a las prostitutas, nos dice San Lucas, en el capítulo 7, versículos 37 a 38. Miremoslo en la Sagrada Escritura, ¿qué nos dice? 7, versículo 37 al 38. Dice así el evangelista. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él, a sus pies. Se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego los besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca,
Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, y ahí viene todo el llamado de atención, y le aclara que tal vez ellas nos llevarán la delantera en el reino de los cielos. Mensajes, enseñanzas de Jesús que nos hablan de cómo su preferencia fue siempre por los marginados, los pecadores, los necesitados. Jesús tiene credibilidad y autoridad para dictar sus propios principios y marcar el camino a sus seguidores. Los que quieren ocupar puestos importantes y hacer cosas por los demás, dirigentes, coordinadores, tienen que servir y vivir con sencillez. Una sociedad que discrimina y humilla a los pobres o a las que son pobres, que no pueden competir. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, desde el versículo 35 hasta el 43 prácticamente. Vamos a leer por lo menos algunos de esos versículos para que veamos la postura que asume Jesús ante estas personas, estos contemporáneos suyos, que vivían situaciones de dificultad. Comenzamos en el versículo 35. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le pidieron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondió: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que hoy he de beber? Bueno, y ahí vino pues toda esa corrección que les hace el Señor, todo ese malentendido por parte de los otros apóstoles, todo ese enojo, y el cómo Jesús tiene que terminar llamándolos y decirles que los otros también tenían la misma aspiración y que la manera de actuar de ellos no debía ser como la manera de actuar de los que estaban en el mundo. Mire lo que dice a partir del 41. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero será el esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una muchedumbre. Jesús aquí no está diciendo que no sea necesario que hayan personas que dirigen, que están al frente de los pueblos, de las organizaciones, que no sea necesario que haya autoridad, que no sea necesario que haya gobierno. Pero sí nos dice que a nivel de iglesia, a nivel de católicos, no puede, por más que sea válido el aspirar a esos lugares, primar los conceptos que se dan en el mundo. El deseo de ser primero, pero para dominar, para mandar, para poder tener gente a su servicio, y no que hay que estar al servicio de los demás. No recuerdo si lo mencioné, y si lo menciono aquí ahora, ya hicimos un programa sobre el tema de la política, ¿no? Qué importante sería que muchos de los que aspiran a esos lugares, de los que llegan, a lo mejor ya van llegando, ya sabremos a lo mejor quién sea el nuevo presidente dentro de muy poco seguramente, pero qué bueno que todos ellos también tuvieran como esa claridad de que desde ese lugar lo único que tienen es una mayor responsabilidad, hay que prestar un mejor servicio. Vuelvo y digo, en los grupos parroquiales, en los grupos eclesiales, en las diócesis, aún en la iglesia en general, se pueden presentar y se necesitan de hecho. Se necesita un papa, se necesitan unos cardenales, se necesitan unos obispos, se necesita un párroco y unos coautores, todos se necesitan. En los grupos apostólicos se necesita alguien que modere, que coordine, que sea el que dirige, pero sin ir a caer en la trampa de dejarnos mover por los parámetros que ofrece el mundo.
Frente a un mundo de desigualdades y de miseria, volcado en el ganar, gastar y gozar, solo cabe desacralizar las riquezas. Lo dice San Lucas en el capítulo 18, desde el 18 hasta el 23. Vamos a buscarlo porque, como les digo, estamos tratando de apoyar todo esto en el mensaje bíblico. Era el tema de hoy, el Nuevo Testamento, la posición de Jesús frente a todo este mensaje social, o el cómo la Iglesia toma las enseñanzas de Jesús para estructurar esta enseñanza. Dice San Lucas en el capítulo 18, verso del 18 al 23. Cierto hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó: eso lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ante esta respuesta, el hombre se puso muy triste porque era muy rico. No sabemos si lo siguió o si no lo siguió. No sabemos si a la final terminó abandonando el propósito. El dinero, las riquezas, también son necesarios. ¿Quién va a decir que no? Sin un dinero en el bolsillo es imposible hacer muchas actividades, muchas acciones. Aún la pastoral necesita dinero. La pastoral cuesta. Por eso las parroquias tienen que tener algunos medios de ingreso. Tienen que acudir a la generosidad de los fieles. ¿Qué tal que no? Hay parroquias que tienen mejores posibilidades que otras. Parroquias que de pronto tienen algún pequeño local que adquirieron anteriormente y lo tienen alquilado, alguna donación. Hay otras que no. Sobre todo las parroquias más nuevas, las que van surgiendo últimamente, cuando ya no era tan amplia la generosidad de los fieles, pues tienen que vivir de la generosidad de las personas, a toda hora pidiendo la colaboración. Menos mal que Dios mueve siempre el corazón a la generosidad, menos mal. Pero también hay que ser realistas. Hay tanta gente que pone toda su confianza, que pone toda su esperanza únicamente en el tener, únicamente en los bienes, y cree que eso le va a dar la total satisfacción. Y no es así. De eso no podemos tener ninguna duda. Entonces, el Señor a este muchacho le da una linda lección. Como les digo, el texto no nos cuenta si a la final lo siguió o si a la final desistió. Nos deja la enseñanza. En último término, los pasajes del Evangelio tampoco apuntan a dejarnos todo absolutamente claro. Uno también va profundizando, encontrando en distintos comentarios, comparando con otros textos paralelos y puede ir concluyendo en qué terminó todo. Las riquezas son para compartir, nos dice San Marcos en el capítulo 8 del 1 al 9. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenía nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente que hace ya 3 días que están conmigo y no tienen pan para comer. Si los mando a sus casas, sin comer desfallecerán por el camino. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podremos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Este es uno de los relatos de la multiplicación de los panes. Recordemos que es el único milagro que encontramos en los 4 evangelistas, tanto San Lucas, San Mateo, San Marcos como San Juan nos lo presentan, y San Mateo y San Marcos lo relatan 2 veces, o sea, fue un hecho que marcó demasiado la vida de los discípulos, quedó grabado en su mente y por eso nos lo presentan todos. Pero ¿qué aparece allí? Jesús preocupado por el que tiene hambre. Ay, ay, ay.
Cuánta gente hoy en las mismas circunstancias. Y Jesús nos sigue preguntando, ¿qué hacemos? Una versión bíblica, otro de los pasajes, dice que los apóstoles como que querían lavarse un poquito las manos. Es que de hecho aquí la pregunta que hacen como que da para pensar eso. ¿De dónde vamos a sacar pan? ¿Qué podemos hacer? Como quien dice, no nos tire a nosotros ese problema. Mire a ver qué hace usted o despáchelos para su casa. Y dice Jesús, denles ustedes de comer. Nos manda la tarea, nos la pone. Ya lo dije hace unos minutos. La tarea de la iglesia es evangelizar, es anunciar la salvación, pero no puede ser indiferente a estas realidades. Gracias por esas instituciones parroquiales. Se llaman en algunos lugares Cáritas, en otros lugares se llama Sociedad San Vicente. Gracias por esa gente que hay buena, generosa, que no pasa de largo ante el necesitado. Gracias por esos. En las parroquias, en la gran mayoría, hay esas campañas, un canastico que se coloca por allí, cerca del presbiterio, y se invita a los fieles, especialmente a los niños, a cuando van a la Santa Misa, lleven un arrocito, lleven una panelita, lleven unos fideitos para compartir con los más pobres. Eso se administra siempre muy bien. Gracias Sociedad San Vicente, gracias hermanos de Cáritas, hermanas de Cáritas, gracias gente generosa, porque son ustedes los que hacen posible este mandato del Señor. Los sacerdotes acompañamos también, tenemos el llamado, la gran responsabilidad de estar pendientes de estas realidades, porque eso se llama doctrina social, eso se llama pastoral social, eso se llama enseñanza y sobre todo práctica social. Sabemos que la enseñanza sin la práctica pues no sirve de mucho. Con su acción, Jesús también educa políticamente y socialmente al pueblo. Una educación para participar en el destino propio de los suyos desde la fe en Él. Solamente unas líneas de muchas que hay en la Sagrada Escritura. Ya lo dije, en sintonía con el programa anterior. En estos dos últimos programas hemos visto entonces la manera como toda esta enseñanza social de la Iglesia hunde sus raíces en la Sagrada Escritura. Es el encuentro de la palabra con la vida y las necesidades de los pobres. Ojalá nos pueda servir para meditar, para reflexionar, pero en especial para asumir actitudes concretas de apoyo y solidaridad, de compromiso cristiano en este tema de lo social. Bueno, muy bien, queridos televidentes, muchas gracias por su amable sintonía, muchas gracias por haber permanecido allí frente a la pantalla o haber tenido los oídos abiertos mientras tal vez estaban en sus actividades. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de llegar hasta allí con algunas enseñanzas. Quizás sea para recordar, algunas puede que para aprender, otras para revisar la vida, porque tantas cosas tenemos allí en la memoria, en la mente, pero no han pasado de allí. Lo único que estamos buscando es ello. Es lo que me pidieron los sacerdotes cuando me asignaron este espacio y me pidieron de asumir yo la responsabilidad de compartir con ustedes estos mensajes durante una serie de programas. No sabemos cuántos irán a ser, no sabemos hasta dónde, ahí vamos empezando, pues lo hacemos con mucho cariño. Es un tema muy vasto, es un tema muy amplio y es un tema en el cual lo que estamos tocando son ideitas por encimita. Aquí nadie está profundizando a fondo todo lo que significa esta enseñanza, porque si uno quisiera, pues una sola de estas citas bíblicas le daría para un programa de 1 hora, de 2 horas, con ejemplos, con dinámicas, con prácticas, con ejemplos. Pero bueno, lo importante es que nos queden por lo menos algunas pequeñas enseñanzas, algunas pequeñas ideas, y ahí tienen pues una serie de citas bíblicas a las cuales pueden acudir y en las cuales encontrar la fundamentación de la cual se han valido los papas para ir elaborando todo este mensaje y enseñanza social que ha acompañado a la Iglesia en su tarea en los últimos años. Como les dije en el comienzo, pues hoy también
quise compartir esa pequeña parábola del lápiz. ¿Por qué? Porque al final quería invitarlos a eso, a que nos sintamos, así seamos como un simple y sencillo lápiz que sale de una cajita, personas muy útiles, muy serviciales y que podemos hacer tanto bien por muchos otros hermanos. Nos veremos en un siguiente programa. Desde ya les anticipo pues más o menos qué va a ser lo del siguiente programa, porque vamos a continuar muy en la línea bíblica. Si hasta aquí vimos todo lo del Antiguo Testamento, vimos también toda la enseñanza sobre todo de Jesús, en un siguiente programa voy a tratar de ver, si no uno, por lo menos dos temas. Si no dos, por lo menos un tema. Y el primero se llama la huella histórica de las primeras comunidades cristianas, o sea, cómo fue que esto influyó en el nacimiento de esas comunidades, cómo se fue desarrollando en los primeros cristianos, y luego en una segunda oportunidad, si no alcanzo en el siguiente programa, pues será en el otro de más allá, lo que nos enseñan los primeros padres de la Iglesia, conocidos como la patrística o la patrología, le dicen otros. Son los que continuaron la tarea de los apóstoles inmediatamente después de ellos, son conocidos así, los padres de la Iglesia. Y en ellos pues hay una serie de ideas también de enseñanzas muy profundas que nos van a servir. Las desarrollaremos más adelante. Un abrazo, buena jornada, Dios los bendiga siempre.